Querida comunidad mundial, gracias por encontrarnos todos en este hermoso espacio. Muy agradecida a nombre de Proyecto Pivea, un proyecto que siempre está impulsando las nuevas miradas para crear las transformaciones personales. Y en esta oportunidad estamos decidiendo tener el acompañamiento a promotoras de PRONEI del Perú. Muchísimas gracias, querida Lorena Izquierdo, por acompañarnos. Esta es parte de una actividad programada en el proyecto que hemos iniciado ya desde el mes de marzo con un taller de sensibilización, el taller de inducción que tuvimos, pero la ejecución ya la hemos empezado desde el día de ayer. Tenemos toda una planificación desde abril hasta diciembre. Así que Lorena, hoy tú eres, desde ayer ya estamos vibrando todos con tu obra, que es el testimonio de vida. Gracias a mis colegas y voy a saludar a Lucila Zambrano Ricaurte, escritora y conferencista. Ella nos acompaña desde España. Así que brindemos un aplauso para nuestra querida Lucila que hoy nos está acompañando. Gracias, Lucila. Sabemos la hora que es en España. Muchísimas gracias. María Elena Loaiza, gracias por acompañarnos, escritora y conferencista desde Ecuador, nos está acompañando. Muchísimas gracias. Fernando Salinas, escritor también, el querido doctor Fernando Salinas nos viene acompañando en este espacio educativo. Gracias porque pones tu fuerza y la fe en que la educación es el recurso más valioso para generar todas las transformaciones. Muchísimas gracias y aplausos para él. Desde Chile nos acompaña nuestra querida escritora Sandra Flores Vergara. Gracias, Sandrita Flores, hace poco nominada, recibió la distinción de embajadora para la paz. Y todos los que estamos, bueno, aquí centrados, promovemos la paz desde este enfoque educativo que es el trabajo pedagógico, la lectura desde la resonancia, desde la lectura consciente. Muchísimas gracias, aplausos para ella y desde Puerto Rico nos acompaña la escritora Ada Miriam Lugo. Muchísimas gracias, doctora Ada Miriam Lugo. Gracias porque su sentir también está en Claro. los niños, a las niñas, a las madres, a las mujeres, a toda la comunidad que dé protección y que dé cabida al bienestar de los niños. Desde nuestra querida Colombia, una mujer que brilla y que hace que todo en ella sea y en todas las mujeres sea una oportunidad, nuestra queridísima Luz Estela Suárez Cristiano, gracias por acompañarnos desde Colombia y ya tendremos buenas noticias, Luz Estela. Luz Estela, ya quiero hablar, pero parece que todavía no es el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos también a alguien que acompaña a la queridísima Lorena Izquierdo, Sandra Izquierdo, ella es ecuatoriana, me Mi parece, sí, hermana. también hermana de la queridísima Sí. Lorena Izquierdo. Le brindamos un aplauso porque yo creo que hoy también vamos a sentir con ella calor familiar. Estamos también aquí con Miriam Urrutia, ella es de Cayaltí, una maestra para sacarse el sombrero. Le brindamos aplausos a ella. Muy Miriam, bien. gracias por acompañarnos en esta bonita tarde. Gracias. Y a nuestra queridísima Marisol Cuevas Sánchez. Yo les estaba anunciando que ella era una maestra admirable. Ayer en una de las dinámicas sentí mucho la presencia de todo su ser, de todo su ser. Y eso es muy valioso gracias a la literatura o a la lectura consciente, cosas que estamos creando para poder para poder atender, ni siquiera digo solucionar, pero sí atender y tomar nuestros días con una mejor actitud. Muy bien, aplausos para ella. Angie y Diana Barandiarán. Dime, Marisol, Marisol, buenas tardes. Estamos en Perú en la tarde. Gracias por acompañarnos. Diana, Angie, Diana es de Cayaltí. ¿De dónde pertenece, maestra? Buenas tardes a todos y Buenas tardes. Buenas bienvenidos a este tardes. curso. Buenas Muy tardes. bonito, muchas gracias. Ya están ingresando algunas chicas, pero por problemas de conectividad, Ya pero me todos estamos arduas a querer aprender un poquito más Gracias. sobre estos pasos de lectura. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, gracias y bienvenida también a Angie, Diana, a Miriam y a Marisol. Muchísimas gracias, Marisol. Verdad que yo no termino de emocionarme desde el día de ayer que hicimos un trabajo. Ya vamos a tener espacio para poder compartir la experiencia un poquito de ayer. Bueno, y con aplausos sonoros, con nuestro gran sentir, con todo nuestro corazón desde Perú, desde Casa Pivea, desde la Asociación Latidos, desde Agrícola Cayaltí, Yarabamba, nuestra gratitud y nuestro
Aplauso para nuestra queridísima Lorena Izquierdo. Muchísimas gracias. Gracias. Recibimos con aplausos a quien hoy día va a generar en nosotros esas emociones. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. En esta parte, Lorena es una de las, voy a hablarles un poquito a las tres integrantes que estaban aquí sí, del programa que hemos iniciado. Lorena es una de las mujeres que escribe, como todos los autores que están aquí presentes, escribe desde su sentir, desde su experiencia. Ese es el sello distintivo de este programa. Cuando alguien me dice de repente, ¿por qué no está mi libro? La respuesta es porque debe ser una historia real, una historia real. Bien. Vamos a empezar con una dinámica, vamos a trabajar en todo el contexto de, primero de calma. Sabemos que hemos tenido de repente algunas situaciones, nuestro día no ha sido de repente el más deseado, pero sí hoy estamos con esas ganas de querer sentir lo mejor de nosotros. Así que vamos a agradecernos a nosotros mismos porque hoy vamos a gozar de nuestra presencia, porque hoy nos estamos dando el permiso de gozar de nuestra presencia. Qué bonito. Nos estamos dando el permiso a pesar del tiempo, a pesar de las inclemencias del clima en algunos lados o de la tecnología, pero estamos allí. Gracias, Rafaela Razuri Santos, por acompañarnos. Gracias y a todos los que ya se estén incorporando. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer esta parte muy dinámica y vamos a imaginarnos a la madre y a la maestra. Puede ser la imagen que en el libro ya se estuvo socializando. Si eres mujer, puede ser la imagen. Si eres maestra, puede ser tu propia imagen. Si tienes a una imagen de alguien que realice las actividades maternales y de labor docente, también. O vete tú de una manera muy libre siendo la madre y siendo la maestra. Estos términos también aplican a la vida cotidiana. Lo que queremos es que tú sientas hoy día que el libro tiene un poder sanador y salvador. Así que por esa resiliencia que queremos lograr en nuestros niños, este programa está dedicado para la comunidad infantil de las áreas rurales de Cayaltí, de Saña y también un grupo que tenemos en nuestra comunidad farrellafana. Así que vamos soltando esos pensamientos y nos ponemos modo lectura, modo sensible, vamos abriendo los ojitos y vamos agradeciendo porque estamos conectándonos con personas maravillosas desde diferentes lados del mundo, desde España, de Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, todos hermanados, Chile también está por ahí, todos hermanados para crear una comunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias y querida Lorena, ya estamos permitiendo que las cosas buenas lleguen y hoy vamos a resonar con el libro Madre y Maestra. La dinámica es la siguiente: Lorena va a leer, va a hacer pausas. Si Lorena desea sonreír o liberar cualquier emoción, Lorena lo va a hacer. Y luego hay una pausa donde nosotros vamos a utilizar un mecanismo, que es la voz, el hablar sin miedo. No digo Soltemos nada. en un clima de confianza. Estamos en un clima de confianza donde todos nos vamos a escuchar y todos vamos a resonar con lo que escuchamos, ¿ya? Bueno, Ujú. antes de empezar, Lorena, yo quiero compartirte que ayer hemos tenido una dinámica con tu libro, una estrategia de lectura consciente, y hemos creado ya la otra forma quizás de leer, un poquito más de lo que sabemos hacerlo habitualmente. Y nosotros como somos personas disruptivas, que siempre nos salimos del carril donde nos dice de repente una norma, hay que hacerlo así, nosotros hacemos algo más. Por eso me encanta este grupo, ¿no? Porque hacemos lo que a nosotros nos gusta. Así que adelante, mi querida Lorena, yo tengo por aquí el ejemplar. No, tú puedes elegir el texto. Vamos a darnos un tiempo de una lectura así continuada de unos 3 a 5 minutos máximo y luego hacemos la pausa y empezamos a compartir, empezamos a resonar, a sentir y a hablar sin miedo. Adelante, Lorena Izquierdo. Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar y leer un prólogo, yo creo que lo voy a decir. Este libro lo escribí con la pasión más grande que tengo, que es ser maestra y madre, ¿no? Entonces, el título ha sido Madre y Maestra, porque como Dios me hizo madre, ¿no? Pero ¿cómo inicié yo? Primeramente siendo maestra. Y la pasión
la tengo y la tendré hasta el final de mis días para amar a los niños, que es realmente como yo, me he sentido para escribir este libro. Y vamos a iniciarle directamente con mis primeros pasos como maestra. Dice, recuerdo el primer día de trabajo. Fue muy especial, yo diría único, porque vivía emociones encontradas. Al mismo tiempo estaba feliz y también los nervios me atacaban. En ese instante levanté mis ojos al cielo y le pedí a Dios que me ilumine, me dé sabiduría para poder actuar correctamente, que me ayude a conocer este nuevo mundo que recién iniciaba. No era uno, eran varios los temores. Miré al frente y me encontré con un grupo de niños que me miraban con curiosidad. Unos Otros estaban sonrientes y jugueteaban con sus deditos. En ellos se notaba el deseo de conocer a su nueva profesora. Así inicié mi vida de maestra parvularia. Era tan sorprendente cada día. Y cómo no serlo si fue todo un reto llegar a mi primer lugar de trabajo en el sector rural, que por cierto ya 38 años de maestra. Era en el oriente ecuatoriano, en un caserío alejado, donde esa época la minería era el mejor trabajo de todos los lugareños y de miles de mineros que llegaban de todos lados en busca del metal precioso. Muchos hermanos peruanos llegaron acá y también de Colombia. Cuando llegaba el día lunes, iniciaba una travesía completa. Tenía que coger un transporte por una hora hasta una población de Namírez. Luego caminaba y pasaba a un puente colgante, el que era muy estrecho, donde solía hacerme más delgadita de lo que era para no ser lastimada, o embestida por alguna de las mulas o caballos que llevaban en sus lomos víveres, herramientas y todo lo que los mineros necesitaban para sus actividades diarias, y caminar con los ojos bien abiertos para no caer en los espacios faltantes de las tablas de aquel puente tan largo y alto que bajo él corrían las caudalosas aguas del río Zamora. Sin lugar a duda, hoy cierro los ojos y nuevamente recuerdo la multitud de personas que corrían cuando veían al segundo carro que tenía que tomar la ranchera. Un carro en el que a la maestra tenía su puesto en la cabina hasta que alguien no le quitara el puesto. Y era un privilegio llegar a tener ese puesto. Ay, qué lindo. Era el mejor de todos, pues se iniciaba otro recorrido de 45 minutos en una carretera muy angosta, con mucho polvo en los días de verano y todo lo contrario, con barro en los días de lluvia. Al llegar a la escuelita ubicada en San Carlos de las Minas, lo primero que veía era un grupo de pequeños que corrían a recibirme con gritos y grandes sonrisas, con un pequeño delantal azul que los diferenciaba del resto de niños. Lo primero que escuchaba era, "Buenos días, señorita", y me daban besos y abrazos. Y yo, con el mismo afecto, les respondía. La maestra parvularia iniciaba su primera experiencia, pero no era solo un nuevo trabajo para mí. También era la primera vez que los niños de 5 años tenían la oportunidad de asistir al jardín de infantes que se llamaba en ese tiempo, en aquel caserío, y era el inicio de un inmenso reto, buscar y acondicionar un lugar. Ese también era una responsabilidad. Y definitivamente tuve el primer desafío, ya que en las aulas universitarias aprendí mucho sobre la psicología infantil, sobre el desarrollo del niño, sobre las metodologías y más, pero a ir a un lugar y empezar de cero, eso era difícil. Nunca se dio la misma rutina, era un trabajo que aumentaba diariamente. Ser maestra fue mi sueño desde muy pequeña. Imitaba a mis profesores, me paraba frente a una pizarra y enseñaba a mis pequeños, pero ya en realidad era otra la situación. Mi sueño realmente era muy duro. Iniciaba con mi tono de voz, que debería ser fuerte, pero no atemorizar a nadie. Y así, con una sonrisa en mis labios y un corazón sumamente acelerado, decidí que debería seguir adelante, superando los temores que afrontaba. Ya organizando mi trabajo y estadía, me había propuesto salir un día a la semana a mi domicilio y cumplir nuevamente con la odisea de movilizarme hasta mi jardín de infantes. Pero en los días que me quedaba en la escuela, mi lugar de descanso era un pequeño cuarto que lo había acondicionado con una cama y una pequeña mesa donde en las noches solía colocar una vela o una espelma, como le llaman en diferentes lugares,
para alumbrarme y mitigar un poco el miedo a estar sola, a escuchar los ruidos propios de la noche, a escuchar la bulla de los molinos de los mineros, los disparos de los borrachos que discutían por riñas propias del alcohol. A pesar de ser ese tiempo, San Carlos de las Minas un caserío, había tanto forastero y las cantinas eran muchas, con la bulla de los motores de luz. Invitaban a cada minero a disfrutar de la noche, sin importar las incomodidades de aquel lugar, y se gastaban todo lo que habían ganado en el día. Era algo irónico. El oro era lo que más había. La fiebre del oro de Nambija era tanta que llegaban de todas las provincias del país y desde los vecinos países de Perú y Colombia. Las discotecas eran al terminar las calles llenas de lodo, pero allí estaban todos y yo pensaba, ¿cómo sacaré adelante a mis pequeños si ni siquiera tenía un lugar propio? Y desde ese momento puedo decir que ser maestra es algo muy grande. Decidí iniciar mi reto y conseguí la donación de un terreno. Y ahora debía aprovechar el auge de la minería para cumplir con mi objetivo. Y así fue. Un padre de familia que quería que su hijo estudiara nos prestó una pequeña habitación para que allí pudiera trabajar enseñando a mis niños. Además, mediante oficio solicitaba la colaboración de personas, amigas y padres de familia. Se hacían rifas y bingos para sacar fondos. Acondicioné mi salón de clase y me enamoré inmediatamente de él, con sus sillitas y mesas pequeñas, con sus estantes de colores, con sus paredes decoradas con las huellas de sus manitas, porque en realidad no teníamos para pinturas. Las tablas polvorientas ya no estaban, todo era color, y eso despertaba alegría en cada una de las caritas de mis pequeños. Ya no eran solo mis niños los que disfrutaban de su salón de clase, ahora eran también sus padres y los vecinos que desde ya se animaban a matricularse para el próximo año lectivo. Las sorpresas que pasé fueron muchas, unas pasajeras y otras muy fuertes que hasta hoy están marcadas en mi mente y jamás las olvidaré. Y es que para ser maestra, primeramente tenía que ir al sector rural. Ahora ya no es así aquí en Ecuador. Simplemente enfrentarme a todo y tratar de cumplir y salir victoriosa. El susto fue inmenso un día antes de iniciar la jornada de trabajo. Veía que corrían todos mis niños haciendo un bullicio que era más fuerte que el habitual y traían algo en una vara larga. ¿Cómo podían ser tan valientes? Era una serpiente viva. Admiraba cómo se movía su cabeza y le traían como un gran trofeo a indicarle el hallazgo a la profesora. El miedo desbordaba todo mi ser. No sabía qué decir, quería gritar y miraba en sus rostros sonrisas que esperaban seguramente mi respuesta. Así que balbuceando les pedí llamar a un adulto para que me salvara de aquella situación. Y así fue. Empecé a descubrir aún más la inocencia y la valentía de los pequeños. Era mi primera vez, mi primer aprendizaje. Aquel día lo que había planificado para mis clases quedó a un lado. Había otro tema de conversación y era cómo capturar una serpiente. Y es que en el nivel y como cualquier docente, cuando uno planifica, pero cuando uno es un buen docente, tiene que dejar al lado y comenzar con la experiencia que los niños han vivido. Aquella experiencia pasó a ser lo que hoy llamamos la experiencia de aprendizaje y esa enseñanza la tenía que aprovechar a lo máximo. Y descubrí que iniciaba con una experiencia fantástica, donde el aprendizaje fue aún mejor. Era el mundo de las ciencias naturales y tenía que continuar con esta experiencia. Iniciamos nuestro primer gran proyecto y era el recolectar el insecto más extraño. La alegría desbordaba en cada uno de mis pequeños alumnos. Todos con la noticia habían llegado a sus casas, ya que eran muy pocos los padres que los recogían, por cuanto ellos caminaban solos a sus domicilios. Las preguntas de inmediato a mi persona. Señorita, ¿qué les ha dicho que traigan? ¿Bichos? Era la pregunta de los padres, y cada uno comentaba sobre la tarea tan rara, pero fue la que puso a trabajar a toda la familia. Buscaban los más raros y hermosos o los más feos, pero sabían que tenían que impresionar
a su maestra Lorenita. Eran fundas y frascos llenos de insectos y así eran de todo color. De pronto escucho a un pequeño decir, yo lo cogí en la noche y mi hermano el grande me ayudó. Pero mi mamá decía que ese no lo traigan, que a usted no le ha de gustar. Era un murciélago. Jamás imaginé el pavor de verlo. Al abrir la funda se me erizó toda la piel y mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía esconder el miedo que tenía frente a ese murciélago y sin embargo lo tenía que afrontar. Cada uno mostraba su mejor insecto, mariposas de colores, grillos, escarabajos, chunas, hormigas muy grandes, moscardones, arañas, gusanos, todos ellos y mucho más, y el entusiasmo era único, todos dispuestos a contar su historia de cómo capturó el insecto, de nombrar las características del mismo, como su color, su tamaño, su forma, su textura, y ya estaban aprendiendo los niños. Y eso no terminaba allí. Ahora había que ponerle un nombre a cada uno, porque con los niños hay que trabajar así, hay que desarrollar su imaginación. Y claro, el nombre que más les gustaba, les parecía ponerles, eran el mío. Así que algunas hormigas, algunas de estas hormigas culoncitas grandes se llamaban lorenitas. No importaba nada más, había muchas lorenitas y lorenitos. Mi labor como maestra era también enseñarle el respeto a la naturaleza. Y luego era la tarea de dejar en libertad a aquellos animalitos tan pequeños. Unos, otros no, pero eran tan contradictorio, ya que ayudando a liberar a todos, no me atrevía a liberar al murciélago. Y como siempre recuerdo a mi primer valiente Pedrito, burlándose de mis temores, me ayudó con semejante trabajo y ese fue el primer regalo que recibí de los niños. Aquel hallazgo fue solo el inicio de muchos relatos de valentía que tenía cada uno, y es que las condiciones de vida eran muy tristes. Era algo incomprensible. Niños tan pequeños tenían que madrugar a coger hierba para ir a dar de comer a sus animales. Era un trabajo duro si apenas tenían 5 años y luego llegaban a sus clases. Mi admiración se hacía cada vez mayor. Era tan común escuchar, señorita, ¿me avisa si tiene miedo de los bichos? Tenía muchos defensores. Cada semana era una sorpresa nueva, pero ya daban frutos mi labor como maestra. Los lunes, con su delantal azul y muy bien peinados, entonaban las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Aun cuando cambiaban las palabras, sus pequeños labios trataban de imitar lo que su maestra cantaba. Ya el amor era más grande cada día. Ahora ya no escuchaba la palabra señorita, ahora me decían Lorenita. El reloj que colgaba en la pared marcaba ya la hora de recreo y contaba con una pequeña campanita de metal, la que era muy esperada para tocarla y era la hora de correr, saltar, gritar y hasta llorar fuera del salón de clases. La primera señal era tocar la campana. Enseguida en sus pequeñas mesas colocaba unos individuales que yo los había recolectado de mi casa y los ponía sobre las mesitas para que los niños se sirvieran su refrigerio. Y bueno, eso fuera del libro lo he seguido haciendo siempre, que mi esposo me decía, solo te falta llevar la cama, porque todo lo que podía me llevaba de la casa. Me había organizado con algunas madres de familia en la preparación de los mismos y se las daba un vasito de colada con un pequeño pan. Y luego sí, iniciaba las carreras mías para controlar por dónde estaban y con qué jugaban. Eran niños que vivían en el campo y lo que más les gustaba era la libertad. Para jugar siempre les decía que eran los pequeños valientes, ya que no le temían a nada, incluso para jugar. Su mejor juguete era el perro que llegaba al jardín de infantes. Le solían arrojar una varita y aquel animalito muy flaquito, por cierto, corría en busca de las mismas. Sus risas y ánimos que les daban a la pequeña mascota era algo que me llenaba de emoción y cuando llegaba a mi domicilio el fin de semana era la mejor historia para contar a mi familia. En aquellas carreras que solían dar junto a mis niños, un día sucedió algo inesperado. Sentí un desmayo y mi cuerpo había caído sobre aquel patio polvoriento de tierra. De pronto sentí agua sobre mi cara y que me jalaban mis dedos de la mano izquierda y como siempre la bulla de mis niños que era única. Pero esta vez no estaban solo ellos.
Al abrir mis ojos, pude reconocer algunas caras de mamitas que iban a la salida a retirar a sus niños. Con cara de susto me preguntaban que si es que yo había desayunado. Tan pronto pude recuperarme, fue el inicio de una gran travesía. Con respecto a mi estado de salud, era algo raro lo que había sucedido. Y claro, se le culpó al trajín de esa época, que hoy lo conocemos como estrés. Llevaba ya 3 años de casada y había tenido una pérdida de un embarazo doble. Y desde ese entonces me era imposible embarazarme. La pregunta de todos que me hacían era, ¿y para cuándo los bebés? Y mi respuesta siempre era la misma, una sonrisa, y para cuando Dios lo disponga. No se me había ocurrido que después de vivir 2 años intentando y solo pensando en lograr ser mamá, hoy con un trabajo con niños súper ocupada y feliz, ya no tenía tiempo de recordar mi deseo y sin embargo Dios tocó nuestra puerta y quiso que ese fuera el momento de darnos nuestra primera alegría. Después de algún tiempo, nuestro sueño se iría realidad. Justo en el momento que jamás lo imaginaba, estaba embarazada nuevamente. No fue solo un examen, fueron muchos. Y en diversos lados estábamos mi esposo y yo, medio incrédulos con aquella gran noticia. Iniciaba una nueva etapa. Se cumplía mi deseo de ser madre y parecía un milagro, pues yo creía que jamás me embarazaría ya que lo intentábamos y no era posible. Era el primer milagro que Dios quiso que tenga hijos. Por otro lado, yo no podía dejar mis pequeños pupilos. Tenía que continuar con la rutina de una verdadera odisea de viaje para llegar a mi trabajo, pero ya había algo que me ataba a ello. Era el amor y la alegría que sentía siempre que estaba junto a mis pequeños. Cuando mi vientre empezó a crecer, era algo que llamaba mucho la atención a los niños y enseguida les conté que pronto tendría mis hijos, pues otra vez Dios estaba junto a nosotros y esta vez esperaba a gemelos. La sorpresa sería doble y debía irme preparando poco a poco. Cada mañana cuando esperaba a uno a uno a mis niños en la puerta de aquel jardincito, lo primero que recibía era la caricia de sus manitas sobre mi abultado vientre y escuchaba la pregunta permanente: ¿cuándo salen los bebés? Aquí vamos a hacer una pausa. Hoy, una pausa. Aplausos para esa lectura, querida Qué Lore. hermoso. Qué hermosa historia que nos revela mucho, mucho de tu grandeza. El título del libro no solamente es texto, ¿no? Gracias. Sino también es vida, es realidad. Así que por ahí Marisol aplaudió. Si hubiera sido esto el día de ayer, yo creo que Marisol me hubiera pedido material para colocarse las cintas. En este momento, pues se han activado muchas emociones. Pero de ese proceso, Buena, dime, sí, Marisol. quería agregar algo. Sí, tienes razón. Escuchando a la maestra, hubiera faltado los paquetes de cinta. Eh, sí, lo que ella ha hablado al inicio, yo lo he vivido en el sentido de que en las aulas, cuando nos preparan para ser docentes, es muy bonito escuchar todas las clases, las aplicaciones, pero la realidad cuando uno va es otra. A mí me mandaron a un pueblito cerca de Mocupe, donde no existía un inicial, yo me fui a crearlo. Yo también. Los niños existían, pero dispersados en sus casas, no tenía local, no tenía mobiliario. Y recuerdo que al conseguir una casa y llevar a los niños, no sabía cómo controlarlos porque se me escapaban. No podía, no tenía, no tenía cosas, materiales, nada. Empecé de cero. Y la información que te dan te ayuda, pero no te enfrenta a la realidad que tú vives. Y es muy arduo, muy duro, pero la vocación es más grande que tú puedes Ujú. superar todo eso. Así es, Marisol. Muchísimas gracias porque Marisol refirió a las realidades que vive cada persona, en este caso cada profesional. Y uno llega a crear, pero también llega a creer que el maestro puede. Y solamente eso se da en la Ujú. medida en que tú te enfrentas a una realidad. Tú ves que Mm. ya el plan
que siempre digo, es una hipótesis porque uno sueña cómo va a ser, pero cuando llega el maestro, el buen maestro, lo que tiene que hacer es responder a esa demanda emocional, cognitiva. En este caso, Lorena encontró una vía más atractiva para que el trabajo pedagógico en el aula sea más satisfactorio. Y miren lo que logró. Muchísimas gracias, Ah, Marisol. Nos referimos. perdón, Dime, para explicarles a las maestras, miren, ustedes tienen que aprovechar, en este caso Marisol, tú como, que estás como coordinadora, ¿ya? Aprovechar la creatividad que tiene la docente parvularia, ¿no? ¿Y por qué yo destaco muchísimo esto? Porque la docente parvularia no es que vamos a minimizar a las demás docentes, sino que el trabajo es mucho más difícil, ¿ya? Pero esto que es difícil tiene que hacérselo con más amor, porque desde aquí es donde le enseñamos a amar la escuela al niño, ¿no? Para que el niño vaya con alegría a la escuela y no vaya con ese rechazo hacer al lado y la maestra de segundo, de tercero diga, no, es que así llegó, así me lo enviaron. Entonces, qué importante eso. Y enseñarles simplemente, por ejemplo, yo recortaba los dibujos de animalitos de las revistas, ¿no? Y los pegaba en las tablitas y al lado de ellos llevaba solamente lo que yo encontraba y con las manitos los ponía. Entonces, decoraban ellos mismos. Entonces, la maestra tiene que ser muy creativa. Y si a mí me dan un cuarto, pues cuando sea sin techo, yo veo cómo le pongo un plástico y a ese plástico le pongo cuando sea unos sorbetes y le abro la puntita y hago estrellitas, ¿no? Entonces ya queda decorar. Tiene que ser muy, muy creativa la maestra para ganárselos a los niños. Y luego de esto, también el docente es el mejor gestor. Tiene que aprender a gestionar bastantísimo con la comunidad, con las autoridades, con todos, para lograr todo en el beneficio de los, pero no pensar que solamente el beneficio es para los niños, porque el beneficio también es para uno, porque uno aprende ahí a ser mejor ser humano, porque la labor que está haciendo con los niños, eso es la recompensa, es la que tú recibes. Yo ahora le digo a los 38 años que he dejado, donde me ven, algunos dicen, por ejemplo, "Ah, era mi maestra del colegio, ay, esta vieja me daba ciencias, esta vieja me daba no sé qué". En cambio, a uno, cuando es maestra parvularia, cuando es la maestra del inicial, dice, ay, mi maestra Lorenita. Ahí no me dicen Lorena, mi maestra Lorenita. Me acuerdo de la maestra Lorenita. Por eso hay que, tú que estás, Marisol, como coordinadora, enséñales a que ellas sean gratas con su profesión y que amen. La labor que hace María Isabel cuando recorre esos lugares, ella nos contaba cómo son alejados. Y yo digo, bueno, lo más difícil luego se convierte en lo más bonito y en lo que más recompensa uno empieza a recibir cada día. así es, querida Lorena, así es. Lo que nosotros hacemos con con lo que tú nos estás diciendo es un poco relacionar la vida o la experiencia de Lorena que está escrita, tú acabas de hacer una lectura, y la trasladamos a nuestro contexto, que son contextos muy similares. Y mira, el libro elegido para este mes empieza con un contexto rural. Las maestras que aquí nos acompañan, está Katy Minguillo representando a las maestras de Ferreñafe. Tenemos a Marisol, que es B15, Proneís. Tenemos aquí a Miriam, a Claudia Tarrillo, a Angie, son maestras también de la comunidad de Cayaltí. Zonas distantes, las dos, Carreñafe y Cayaltí, y Saña están junto a Cayaltí, pero que son realidades donde permiten que el maestro también desarrolle su resiliencia y que enseña que los niños desarrollen su resiliencia, porque tú te das cuenta, nos has descrito las carencias, pero donde hay carencias, el maestro ve la oportunidad para empezar a desarrollar su creatividad y hacer que los niños hagan de esa jornada una jornada placentera. También nos damos cuenta, Así. Lorena, con lo que tú nos estás comentando en este momento y has leído el desarrollo de los valores, la responsabilidad, el valor de la identidad. ¿Cómo es que tú fortaleces tu identidad? Porque dices, donde no hay escuela, debe haber escuela porque acá hay niños. Donde no hay aula, va a haber Claro. un aula porque yo creo que sí se puede hacer. Y una persona genera que los demás padres, la comunidad, interactúen. Siempre he dicho, no, Así. nosotros los maestros podemos lograr todavía en América Latina, todavía, y creo mucho en la comunidad ecuatoriana, que me vinculan por otros proyectos ahí en Ecuador,
sé que son personas que pueden transformar su realidad. Y es todavía donde el maestro todavía tiene un lugar especial. Me lo dijo mi señorita, aquí en el Perú así dicen los niños, los Sí. pequeños. Me lo dijo mi maestra, me lo dijo mi señorita. Entonces, así tenemos que mantener apoyados en esta aceptación para poder generar los cambios, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la fase donde muchos han sonreído. Ya se fue nuestra queridísima Lucila Zambrano, le he visto muy atenta, en algún momento te va a escribir Mm. algún mensaje. Todos hemos pasado por una escuela, todos podemos resonar con esta experiencia, todos hemos sido niños y hemos tenido diferentes experiencias, así que llegó la hora más rica de este momento, que es la hora de hacer, la primera parte de nuestra catarsis, pero en la segunda, esta parte de aquí vamos a hacer la actividad expresiva, así que hablemos sin miedo, soltemos, hablemos, de repente se acuerda de una experiencia de alguien que también salvó a la maestra o la maestra lo salvó, de alguien que también hizo algo curioso, algo que de repente ni en casa te permiten. Miren, el murciélago y el papá dijo, bueno, lo ha dicho la maestra y punto, y hay que cumplir. Tienen ese poder, ¿no? De querer hacer esa transformación, pero ¿verdad, Lorena, que yo me hubiera colocado una cita también acá en el corazón, como ayer lo hacía Marisol, que andamos todos amarrados con esas cintas donde sentíamos, ¿no? Quizás hasta en los ojos, porque verdad que yo sí con un murciélago me hubiera desmayado y sentí miedo un poco cuando tú leías. Yo donde veo murciélago digo, uy, casa abandonada. Es como cuando me dicen una lechuza, yo me imagino muerto, porque casi hay historias sobre que hay lechuzas, va a haber muerto, alguien va a morir. Una mariposa negra también. Pero qué cosas te deben haber llevado los niños. Yo no, ya, mi imaginación se queda corta frente a al atrevimiento de los niños. Así que abran micrófonos, pueden presentarse. Si no se presentaron, yo ya los presenté a todos. Ya, la última que se incorporó fue Katy Minguillo Montalvo, una maestra muy dedicada. Ella tiene 12 niños, son naturales. Una experiencia muy bonita de fue un aula muy bonita que los visité. Estaban todos curiosos, deseosos de saber y hay una gran promesa porque yo voy a llevarles un gran regalo, la presencia de Ay, qué lindo. alguien muy especial y vamos a estar por allá el 23. Así que va a haber magia. Oh. María Elena está pidiendo la palabra. A ver, María Elena. Hablemos sin miedo, Marilena, Bueno, cuéntanos. yo ya leí el libro y me Ah, fascina, me reí mucho Sí. con tantas bonitas experiencias que no voy a decir nada para seguir con esas ganas de escuchar a Loren. Pero lo que también quería decir, antes a nosotros nos enseñaban a respetar al maestro. La maestra para los niños era la segunda mamá. mm, Porque yo recuerdo que nuestros padres nos decían, así como respetas a tu mamá, tienes que respetar a tu profesora. Entonces lo que decía la profesora era, y no había nada que discutir. Y en la casa igual lo que decía mamita era y punto. Y si no, el castigo. Y hoy en día, lamentablemente, se ven muchas cosas, se ha perdido valores, se ha perdido el respeto. Y no solamente creo que es en Ecuador, sino en el mundo entero, no sé, las nuevas generaciones, el adelanto de lo que estamos viviendo hoy en este momento, gracias al Zoom estamos aquí reunidas. De lo contrario, si no hubiera, no pudiéramos reunirnos, gracias a la tecnología. Entonces, se ven muchos casos, muchas cosas hoy en día y ahora inclusive aquí en Ecuador hasta los hijos pueden demandar a los padres por maltrato. En los trabajos, por ejemplo, el jefe inmediato que quiere hablar con un empleado tiene que ver un testigo o testigos para hablar y como decíamos nosotros cuando trabajamos, hablar bien bonito, porque a pesar de lo bonito que se hablaba, el malo de la medalla era el jefe, el que hablaba. Y ahora en los colegios pasa lo mismo, son hasta demandados los profesores porque no pueden llamar la atención. Entonces, es una diferencia abismal porque el respeto, los valores se han perdido. Ya ahora no hay respeto ni siquiera para los padres. mm, Entonces, lo bonito sería es que
el maestro inculca a los niños ese respeto. Porque en realidad la base fundamental para el crecimiento de los niños es la casa. Porque en la escuela se forman, pero los valores salen de la casa. Y eso no hay cómo discutir. Entonces, y el trabajo del maestro es muy arduo. Yo tuve oportunidad de ser maestra, pero en un departamento de educación de adultos. Hace muchos años había aquí en Ecuador. Y alguna vez conversaba con Amparito y decía que igual era en Colombia. Entonces, es más difícil enseñarle a una persona adulta que a un niño, porque el niño capta rapidísimo. Entonces, la tarea del maestro es bien dura, admirable, porque yo tengo mi hermana que fue docente, no fue docente parvularia, pero fue docente de secundaria. Ya es jubilada también, tiene gratos recuerdos, siempre estamos conversando de las cosas que nos pasaron en los trabajos que tuvimos. Y eso es lo bonito porque se comparte a veces lindas cosas, cosas tristes igual, porque no todos los días son color de rosa. Pero el trabajo del maestro es muy arduo. Y sí creo que debería el maestro ayudar a formar a los niños desde pequeñitos ese respeto y ese amor a los padres, a los superiores, el respeto a la sociedad. Así que Lorenita, después hablamos del gato. Gracias. Más gracias, María Elena. Muchas gracias. Gracias, María Elena Loaiza Vidal. Ella es escritora, conferencista, embajadora para la paz desde Ecuador. Gracias, estuvo en esa expresión de su sentir. Muchísimas gracias. Y esto es lo que nos permite el libro. Sentir, expresar, pensar, expresar, nos emocionamos, pero también llegamos a un nivel de conciencia para ver qué es lo que debo hacer yo y puedo hacer yo desde mi situación, como maestra, como madre, como ciudadano, como embajador, como escritor, como gestor cultural, con las responsabilidades que siempre nos viene vinculando. Muchísimas gracias. Está también Marisol Cueva, ella quiere expresar, lo ha pensado, lo ha sentido y Marisol sigue con nosotros. Adelante, Marisol Cueva, desde Perú. Sí, para continuar lo que estaba expresando al inicio, bien es cierto, me tocó un aula porque empecé en un aula y como le decía, los niños no estaban acostumbrados a estar dentro de un aula, sino fuera. Y yo quería encasillarlos porque supuestamente eso es lo que me habían enseñado, que los niños deben estar dentro de un aula, ¿no? Pero opté, como dice la maestra, las docentes de inicial somos muy creativas y es un instinto ya que creo que tiene la docente de poder solucionar los problemas que se nos presentan, enfrentarlos de inmediato. Entonces dije, si mis niños no quieren estar dentro del aula, pues trabajaremos afuera. Y eso es lo que comencé a hacerlos, a llevar mantas, pedirle a los papás alzaquitos, almohadas si tenían, y debajo de un árbol empecé a trabajar, empecé a contarles historias de su mismo contexto, y poco a poco los niños ya no se comenzaban a escapar porque todos se corrían a su casa. No tenía por qué tenerlos dentro de una reja ni un aula porque comenzaron a quedarse. La creatividad de una profesora de inicial es muy grande y después dijo de que empecé con tormentos, con miedo de que se me escapaban los niños. Al finalizar el año ninguno se quería ir de mi lado, todos querían estar conmigo. Es una experiencia muy bonita que yo viví en ese momento y que me ha servido mucho porque cuando me trasladaron a ser coordinadora encontré un equipo de señoritas que como su mismo fin era del PRONOI de quinto año de secundaria, a las que les transmití todas mis experiencias, mis conocimientos. Siempre les he dicho a las señoritas, a mis chicas, de que un niño de inicial es un libro en blanco y que cada acción, cada palabra, cada cosa que ellas hagan en el aula con ellos
se está llenando de esas escrituras que pueden ser muy bonitas, que le va a servir al niño para toda su vida. Porque como dijo la maestra, profesoras, docentes hay muchas, y el niño lo recuerda cuando es joven, pero la Miss de inicial es la Miss que nunca va a pasar. Es su señorita, así la vean de 60 años, 70 años, siempre va a ser su Miss. A diferencia de las otras que le dicen profesora, a la de primaria y a la de secundaria, pero la de inicial siempre va a ser su Miss, así sea la persona mayor o joven todavía, pero el niño nunca olvida a su Miss. Gracias. Muchísimas gracias, querida Marisol. Gracias porque estos momentos nos acercan nuestras experiencias personales. Gracias porque tu sentir también hace de que quienes están en esa carrera de la docencia o quienes están sensibilizándose, gracias a tu experiencia en los 15 Proneí, ayer lo decías, estás sosteniendo una idea que el Estado peruano estructura para que esos niños de zonas rurales tengan los espacios para poder crear todas sus potencialidades. Nosotros estamos trabajando, les comentaba a los amigos que nos acompañan de diferentes países, estamos trabajando un programa que le hemos denominado, ¿no?, la lectura, un espacio seguro para desarrollar la resistencia o la resiliencia en los niños. En este caso hemos elegido niños de PRONEI que están en la zona rural. Así que, ¿cómo es que llegan las personas gestoras? Llega Lorena Izquierdo con su historia y más adelante tenemos 2 momentos para hacer estos espacios de lectura. Muchísimas gracias, Marisol. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir qué resonó? Estamos en esa fase de la resonancia y de que uno hable sin miedo. ¿Alguien que nos pueda de repente compartir algo? El silencio también nos enseña. Todos hemos pasado por una experiencia maravillosa de educación infantil. Sandra está pidiendo la palabra. Adelante, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero felicitar a Lorena y a Marisol, porque yo siempre he pensado que la maestra no se hace, nace con la vocación que tienen estas grandes personas, porque ellas lo hacen con el amor, con el corazón. Y me hizo así recordar mis tiempos de niña, cuando iba al colegio, yo todavía me acuerdo de mis maestras. De mis maestras, imagínate, yo era pequeña, tenía 7 años, ahora ya soy una mujer hecha y derecha. Siempre me acuerdo de mi maestra, la señorita Gabriela, porque ella fue una maestra muy querida. Es que yo amo los tiempos de antes, cuando uno estudiaba, porque esa enseñanza es la que a uno le quedó. Ujú. Porque hoy en día, como dice María Elena, hoy en día hay mucha, como les dijera, no hay mucha instrucción en los colegios. De hecho, acá en Chile hace poquito, no sé si ustedes lo escucharon, hace menos de un mes, acá en un colegio, en otra ciudad donde yo vivo, un niño de cuarto medio entró bueno, nadie sabía que el niño tenía, que no sé, porque dicen que no tenía problemas, no sé. Fue al baño, el joven de cuarto medio no quería salir del baño, y los niños fueron a golpearle la puerta que saliera, y él dijo, salgan o si no les voy a hacer daño. Y de repente va la inspectora, que la inspectora trabajaba más de 40 años en ese colegio, la adoraban. Imagínense que el joven de cuarto medio mató a la inspectora. Se ha Ujú. salido todos los días en las noticias. Y ahora cuando el niño lo llevaron, no dicen que no tiene trastornos o sea, que no tenía problemas psiquiátricos, pero quizás cuando niño vieron su hoja de vida que está en juicio ahora, que cuando tenía como 12 años, parece que tuvo problemas de salud mental. Entonces, imagínense, están todos condenados a lo que ha llegado ahora, como dice María Elena, la, la enseñanza de antes, como eran los colegios antes, nosotros nos sentíamos felices, seguros, nos encantaba, a mí me encantaba ir acá a la clase. Yo prefería ir a la escuela antes que ir a mi casa, me encantaba. Entonces hoy en día hay temor también, hay temor en los colegios porque ahora hay que tomar nuevas medidas. Creo que aquí en Chile están implantando ahora detector de metales en los colegios porque se han encontrado armas, drogas y donde hay niños pequeños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ha cambiado mucho, mucho la educación. Yo me quedo con la educación que teníamos antes. Quizás hoy en día hay maestras con vocación, como como dicen ustedes, porque salen del alma. La maestra, como yo digo, no se hace, ella nace así como lo son Lorena. Pero hoy en día
es también, uno se pone a pensar, es poner la vida también de una maestra o de un profesor, así como están las cosas. No creo que solamente en Chile, yo creo que en todos los países. Así que les mando un abrazo y bueno, disculpen si me salí del libreto, pero quería comentarlo con ustedes. ¿no? Sí. Muchísimas gracias, querida Sandra. Gracias por tus palabras. Todos podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cruzamos con la información, nos ubicamos en el hoy, en el ayer y el futuro también que preocupa. Así que todo este momento nos va a generar, o ya nos está generando un compromiso. Yo ya escuché a Lorena, yo ya no puedo quedarme con esa verdad, tengo que transmitirla a quienes están en contacto con los niños. Esa misión también lo ha visto Marisol desde ayer, que le he visto muy comprometida y se veía en Marisol la labor, yo veía una actitud maternal con las 15 que están a su cargo, cuidando cada detalle, que esté presente, que no descuiden, que qué va a haber, que el 23 el 24 los traigo, me preocupa esto. Ella es la mediadora, como siempre decía, y conversaba un poco con Flor Reaño de Cayatí, de Estación Latido, le digo, estamos encontrando aliados perfectos, porque Dios es tan grande que esa causa es una causa justa, como siempre les he dicho, es una causa que nos motiva a estar juntos desde diferentes lados del mundo. Y gracias, Lorena, porque realmente tu experiencia sirve. Nos queda todavía 3 semanas más cómo sobrellevar, porque viene ya tu parte de tu vida familiar, ya viene también tus desafíos en esta bonita misión que es la enseñanza o la educación. Sabemos que te has retirado de las aulas, pero sé que vibras y lo he sentido hoy cuando has estado leyendo tu libro. Pareciera como que te pasaste tu primer día cuando llegaste a la escuela y muy emocionados los niños recibían a su maestra Lorenita. Bueno, llega el momento en que ha generado esto un compromiso. ¿Cuál sería el compromiso? ¿A qué te comprometes tú después de escuchar la lectura de Lorena, la reflexión de Lorena, los comentarios que nos estaba haciendo por aquí María Elena, Sandra Flores, Marisol, que vinculaba el texto con su experiencia personal? Yo he resonado muchísimo con este tema. Me mantengo todavía en la docencia, ya con algunos años. A veces digo, este año sí me retiro y luego digo, y llegando el año digo, no, todavía me tengo que quedar, tengo que validar metodologías, tengo que estar cerca de los jóvenes. Trabajo con estudiantes de educación secundaria, de adolescentes, ¿ya? Y también con algunos adultos en las universidades. Bueno, no sé, a ver, alguien me dice qué compromiso, a qué se compromete alguien. Y si están calladitos, no se preocupen, yo sé que algo se movió y ahí viene el compromiso, ¿verdad? Que hay mucho que pensar en la educación. Nosotros somos maestros, cada uno en sus hogares, con los hijos, con los nietos, con la sociedad. Lanzaron un libro al mundo y ya se convirtieron en los mentores, pero mentores conscientes, como yo les estoy llamando. Así que no sé quién se atreve a seguir hablando sin miedo y dice, yo me comprometo a hacer esto, porque algo hay que hacer. ¿Los escucho? ¿Quién dijo yo? No hay compromisos, no hay compromisos. ¿Qué pasó? Bueno, yo me voy a comprometer, voy a anunciar yo mi primer compromiso. El 23 es una fecha muy especial para quienes escribimos, ya estamos cerca de los libros. Yo me comprometo a trabajar de la mano con Marisol Cueva, acá en Perú, y con todos los colegas escritores que me acompañan de diferentes lados del mundo a que nos acompañen ¿no? con su seguimiento en las actividades que la comunidad que estamos interviniendo haga. Lo he hecho de repente de una manera un poco abusiva en tiempo a Fernando Salinas, y lo menciono. Le mandaba al doctor Fernando Salinas las imágenes de los niños para socializar y él escribía su comentario, o Luz Estela, o a Miriam, y veían una realidad, pero más que ver la realidad del contexto, veíamos el poder de los niños, el poder de los libros, el poder transformador de la educación, la capacidad de creativa que tenía el maestro que nos ha dicho Loreto y nos ha dicho Marisol Cueva, pero también las acciones que estamos generando para que no se dé lo que Marilena sintió. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo estamos leyendo? Y aquí exhorto lo que decía Marilena, al trabajo con familias, con mamás. Por eso en este programa de resiliencia para la infancia estamos incluyendo padres de familia,
padres de familia que vayan a las escuelas, que se pongan a leer, que conozcan de sus niños, que les preparen un buen alimento, que vean su nutrición, que se preocupen, que estén atentos, que nos sigan, que nos ayuden, que nos vean, que también pongan, que vean el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que estamos en contacto con los demás. Entonces, ese es mi compromiso y bueno, yo los invito a que ustedes también se comprometan y si no lo dicen hoy, no hablan hoy, de repente a través del grupo que tenemos un grupo de mentores conscientes, ahí comprometerse. O las maestras que también están aquí, a lo mejor también ahí hay un compromiso. Por ejemplo, podría ser yo me comprometo a involucrar a mis padres en las actividades de lectura o en el arreglo de mi biblioteca o a que participen el 23 que vamos a tener una actividad o el 24 que vamos a tener un evento, pero hay compromiso y el libro mueve voluntades. Y aquí estamos, mira cuántas personas nos hemos integrado. No sé, por aquí dice Sandra, dice, voy a leer los comentarios. Felicidades Lorena, me transporto cuando era pequeña y tenía mucho cariño a mis maestras. Muy bien. Marisol dice, igual pienso que la educación de antes fue de calidad y de respeto. Pues somos también parte de esa educación ya de hace años, ¿verdad, Lorena? Lorena me dice que sí, lo mismo Marisol. Sandra Flores dice, claro que sí, fue respeto, cariño y valorar a nuestros maestros. Sandra dice, pienso que quizás ahora los maestros seguían por un plan de trabajo del colegio. Lo casamos para dar el valor agregado. Siempre he dicho, Pronei tiene su diseño, esto no contradice lo que está mandando, mi ser, esto fortalece. Y cada vez que le digo a la maestra que dé un poquito más, porque ellas trabajan en mañana, pero lo cito en la tarde, es para generar el desarrollo de sus capacidades, porque las mujeres podemos, Así los es. maestros en general, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos llegando al cierre. Eh, Dime, Lorena, te escucho. María Isabel, un puntito aquí justamente. A mí sí me gustaría que en este caso las maestras, en este caso, por ejemplo, Marisol, ¿no? Lleguen a un compromiso de que esto no solamente quede aquí, porque lo más lindo es saber dar antes que recibir, ¿no? Entonces, qué bonito que se comprometan ustedes a invitar a las demás maestras Ujú, o sea, no solamente que no es lo que yo te leo, sino es una experiencia que sale del corazón, del alma, y una ujú. experiencia que se vive, que se aprende, ¿no? Es un aprendizaje que yo le digo aquí en el libro, la primera vez que aprendí fue de los niños, Ajá, sí, ¿no? Porque ese aprendizaje yo no me lo voy a olvidar jamás. así Es es. diferente a la que tú estás en en las aulas universitarias. Entonces, qué bonito que ellas se comprometen a asistir, ¿no? Y a llamar a las demás maestras que vengan, que escuchen y que vean, porque aquí se está plasmando de una maestra expresamente con la niñez, donde son los cimientos, donde están los cimientos de toda la educación es en los niños pequeños, ¿no? Ellos son, siempre decimos, los niños son como un diamante, los vamos moldeando, esto, este y otro, pero en realidad más que de moldearles nosotros, ellos son la base, los cimientos más grandes que pueden haber. Entonces, que sí me gustaría que ellas se Que se comprometan a compromete. sus compañeros, llamarlas, que asistan, que en la segunda lectura asistan, porque este es un libro donde el mundo que se cuenta es un aprendizaje total, Así tanto es, como Lorena. para madre como para Ujú. maestra. Igual a las compañeras, a Dita, a Luz, a María, a Sandrita, igual a Fernando, y llamarles a más compañeros, ¿ya? Llamarles, bueno, tengo yo una mamá joven, decir a lo mejor, qué sé yo, Ada dice, tengo mi vecina que es una madre joven, voy a llamarle para que vea y asiste y vea cómo se puede salir adelante, cómo se puede convertir una mamá en maestra y cómo una maestra puede convertirse en mamá. Qué interesante, mira, una maestra, o poder tener el equilibrio, Lorena. Siempre he dicho, ¿no? A Claro, veces estamos en esa disyuntiva, ¿no? Mis hijos, pero soy maestra, pero y cuido a 20, cuido a los niños que tenga y descuido a uno, descuido a dos que tengo en casa, pero tú muestras el libro un camino maravilloso para poder estar en equilibrio y es justamente el amor a tu carrera, en tener siempre vivo ese sueño de lo que tú quisiste ser y te hiciste maestra, de esas maestras de vocación que dijiste, bueno, tengo que ir allá porque allá estoy haciendo servicio. Nosotros así estamos acá es. también de mentores.
y hacemos este servicio. Yo les agradezco muchísimo a quienes están reunidos con nosotros de manera especial, bueno, a las maestras que son ellas las que van a trascender con esta enseñanza. El compromiso está dado, me comprometo con Marisol a cumplir también, Lorena, lo que tú estás indicando, invitar a más maestros y que esto se haga un efecto multiplicador, que llegue a maestros donde pongan en práctica aquello que van a leer, que van a sentir y que van a expresar. Muchísimas gracias, nuestra queridísima Lorena Izquierdo, a nombre del Proyecto PIBE, a Gracias. nombre del equipo que está trabajando el proyecto La Lectura, un espacio seguro para construir la resiliencia en los niños de las zonas rurales. Elegimos tu libro por una razón muy especial, que es el amor a la pedagogía, y estamos trabajando con maestras. ¿Muy bien? Así que mi agradecimiento a nombre del Proyecto PIBEA, a nombre también de la empresa agrícola Cayaltí, que está fusionando el esfuerzo de Yarabamba y de Asociación Latidos, que nos acompaña en esta noble causa. Muchísimas gracias. María Elena Loaiza desde Ecuador, escritora, gracias por tu valioso aporte. Vamos a tenerlo presente porque queremos hacer realidades que prosperen en la paz. Ada Miriam Lugo, sabemos que te preocupa mucho el estado de la niñez. Sé que ha vibrado mucho en este escenario porque todo lo que se refiere a niños te une y te conecta. Muchísimas gracias. Luz Estela Suárez, cristiano desde Colombia, muchísimas gracias, y vendrán muchas sorpresas que ya les estaremos informando. Luz Estela, tienes un terreno, imagínate, con Marisol Cueva vamos a hacer algo bonito muy pronto. Muy pronto, Marisol, te preparas porque nos llega un mes de abril poderoso. Gracias, Luz Estela, desde Colombia. Fernando Salinas, de Estados Unidos, muchísimas gracias. Vinculado también a un gran proyecto relacionado a los niños. Alzamos la voz por los niños. Es un proyecto que lo continúa o lo tiene con la doctora Lina María, que hoy por motivos de salud no ha podido estar. Gracias, doctor Fernando Salinas. Saludos a la doctora Lina. Sandra Flores, embajadora para la paz, una mujer dedicada también al cuidado de adultos mayores, y ella se convierte en maestra de cada persona y de cada vida que toca. Muchísimas gracias, porque la pedagogía del amor, que es la que tiene Lorena, es una pedagogía que todos la podemos cultivar. Muchísimas gracias. Sandra Izquierdo, que nos acompañó, nuestra queridísima Marisol Cueva, muchísimas gracias, sé que vas a hacer el efecto multiplicador, y este proyecto va a estar validado por los programas o por los espacios educativos del Ministerio de Educación. Estamos haciendo la gestión y ya coordinamos más adelante, porque va a tener una acreditación para quienes nos acompañan, tanto para ustedes como acompañantes. Y para las maestras, que también son las beneficiarias de todo lo que vamos a estar compartiendo. Miriam Urrutia, muchísimas gracias. Maestra Claudia Tarrillo y nuestra queridísima Katy Montalvo. Vamos a estar por ahí, Ferreñafe, Katy Montalvo, muy pronto. Ayer tuvimos esta experiencia en Cayaltí, y bueno, seguimos aprendiendo, seguimos siendo y tener compromiso de que somos madres o padres y somos maestras y maestros. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno de esos bien aprendidos para ustedes. Nos estamos encontrando la próxima Gracias. semana. Aplausos para todos. Bueno, Gracias. gracias, un placer haber estado con ustedes.